Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gisela Cuero Caicedo, que les estaría acompañando en este día junto a mi compañera Dani. Adelante, compañera. Hola compañera Gisela, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a este espacio. Es un gusto para mí acompañarte. Me presento, mi nombre es Dani Ortiz. Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Territorio, un espacio donde exploraremos cómo la historia, la cultura y la política han moldeado los paisajes, cuerpos y memorias de Colombia. En este episodio hablaremos de cómo el territorio colombiano se ha transformado a través de los siglos, fluidos por prácticas productivas como la ganadería, discursos de progreso y los reclamos de justicia de comunidades indígenas y negras. Hoy partiremos desde una gran pregunta. ¿Cuál es la transformación y enriquecimiento del territorio colombiano a partir de los grupos, identidades, comunidades y pueblos que conforman la multiculturalidad en Colombia? Para responderla, nos adentraremos en 3 momentos históricos clave. El primero, ganadería y cambio ambiental. El tiempo del progreso. El territorio como víctima. Acompáñanos en este recorrido por las múltiples voces que han construido y siguen construyendo el territorio del país. Porque entender el territorio es también entender las luchas, las resistencias y los aportes de quienes lo habitan. Comencemos. Bueno, en este punto le cedo la palabra a nuestra compañera Dani. Compañera, adelante. Compañera, hoy te voy a contar sobre la ganadería y el cambio ambiental. Entre 850 y 1950, la expansión ganadera en Colombia transformó radicalmente el paisaje rural. Según el historiador Charles Benusdi, la ganadería no solo fue una actividad, sino un proyecto de poder. Los potreros sustituyeron los bosques, cambiando el ecosistema, razonando el control territorial de las élites locales. Pero no fue un solo cambio ambiental, fue un cambio local, donde los grandes ganadores se adueñaron de las tierras y de los desplazamientos de los campesinos. Gracias, compañera Dani, por ese aporte. El tiempo del progreso. Avanzando en el tiempo, encontramos en el artículo de Ana Echeverry una crítica de progreso. En la primera mitad del siglo XX, el discurso modernizado prometía desarrollo, pero en práctica significó exclusión. El problema es que esa idea de progreso dejaba por fuera muchas formas de vivir. Los indígenas y afro fueron despreciados, cuando en realidad tenían saberes muy valiosos. Y en ese entonces el territorio se fue organizando según la mirada de unos pocos. Pero las otras culturas no desaparecieron, resistieron, se adaptaron y siguieron aportando al territorio. Haciendo un análisis y un recorrido de cómo ha pasado el tiempo, de cómo nuestros paisajes han cambiado, de cómo nuestro territorio no es nada de lo que era antes y de ver cómo esos pueblos se resistían a esas grandes empresas, esas grandes entidades que querían despojarlo de lo que por ley le correspondía, porque era su tierra, su vida, su hogar, de ver cómo de lo poco y nada pudieron salir adelante y sobre todo se resistieron a tantas cosas que pasaron en ese entonces, de ver que el poder no logró del todo sacarlo de su tierra y mirar cómo también de cierta manera la tecnología ha reemplazado muchas cosas que antes era maravilloso ver tantos paisajes,
tan bonito, la naturaleza, la tranquilidad. Y mirar ahora y hacer como un recorrido de lo que era antes, ahora que estamos en el futuro, pues ha visto muchos cambios. Y lo bueno de todo eso es porque las comunidades resistieron de no dejarse quitar lo que por ley les correspondía. Y llegando en este espacio vamos a continuar con uno de nuestros puntos claves, que ya finalizando, el territorio como víctima. Diana Ruiz nos ofrece una mirada desde la ontología política. Y es ahí donde ella se hace una gran interrogante. ¿Qué pasa cuando el territorio también es víctima? Las leyes de víctimas en Colombia, pasadas después del conflicto, reconoce a personas y comunidades, pero no siempre comprende que para los pueblos indígenas y afrocolombianos el territorio no es un objeto, sino un sujeto. Para las comunidades el territorio es vida, identidad y memoria. Cuando hay guerra o desplazamiento, no solo se pierde una casa, se pierde el vínculo con las montañas, el río, los ancestros, su esencia, su corazón. Por eso, estas comunidades han exigido que las leyes reconozcan como víctimas, pero también como sujetos políticas, como pueblo que saben cuidar y defender el territorio de una forma distinta. Ellos enriquecen a Colombia con su forma de entender el mundo, de sembrar y sanar. Nadie más que los pueblos indígenas y los afrocolombianos saben cómo cuidar el territorio, cómo tratarlos, porque de su esencia lo vieron, por llamarlo así, crecer, lo vieron florecer. Entonces ellos son como la esencia, y como lo dije anteriormente, son los que enriquecen a Colombia, al territorio. A raíz de todo lo que hemos mencionado anteriormente sobre la ganadería y el cambio ambiental, el tiempo del progreso, el territorio como víctima, entendemos que el territorio colombiano se compone más allá de lo que se piensa, se ve y se cree, que no exclusivamente es lo que muestran las pantallas. La tecnología no, es más allá, hay otras realidades, otros contextos, como Buenaventura, Valle del Cauca, zona rural, Río Mallorquín, donde su gente aún persiste, resiste con lo que tiene, con lo que le da la tierra, todavía cultivan, que la yuca, que el plátano, que la papachina un poquito, que el banano, que el chivo, todavía, que ahora están en el cultivo del coco, la mayoría de las familias del coco. Los hombres se dedican a la pesca, a la corta de bloque, la madera, las mujeres a la recolección de la piangua, el piacuil y muchas otras cosas también. El territorio, pues, el río Mallorquín está compuesto por 9 veredas. De las 9 solo hay 8, porque pues en un pueblito ya no vive más, ya la gente se desplazó. La gente sigue luchando, persistiendo por quedarse. Los jóvenes, algunos ya inmigraron para otros países, porque pues estar en el pueblo pues no es una garantía de trabajo para ellos, porque tienen su visión, su perspectiva. Los menos jovencitos, entre la edad de 17 y 18, prestando servicio. Solo están los jóvenes que aún están bajo el dominio de los padres. Aún ahí, creería yo que sigue mucha gente ahí porque no tiene cómo inmigrar o cómo trasladarse a las ciudades, porque no tiene dónde llegar, no tiene un trabajo. Entonces aún así sigue
persistiendo, siguen ahí en la lucha, en la resistencia. Hay líderes comunitarios, pero pues, ¿qué digo? Los líderes comunitarios están, pero no se ve. La gente sigue trabajando por su cuenta, resistiendo. Trabajo hay, pero pues de la tierra, de lo que el mismo mar da. Entonces allí sigue la gente, una comunidad con distintas perspectivas, distintos conocimientos, pero aún así siguen ahí, sin abandonar el territorio, ahí luchando, ahí persistiendo. Un territorio que está muy al olvido del gobierno, muy al olvido de muchas entidades, deteriorado, pero la gente sigue luchando, haciendo lo poquito y nada que puede para que siga. Está compuesto de puentes, de madera. Ahora pues que están haciendo uno como un muelle, un puente de material como un muelle donde pueden arrimar las lanchas, pero pues podría decir que es lo más bonito que se puede ver ahí en este momento, porque está muy deteriorado, abandonado el territorio colombiano, el zona rural Río Mallorquín, en ese punto, ese territorio. Pero pues ahí sigue la gente luchando, que ha sido su vida, que ha sido el lugar donde creció, donde nacieron muchos, que aún no pierden la esperanza de que algún día todo cambie para bien, de que los grupos armados de la ley no sigan haciendo de lo suyo y que tengan que, pues por esa fuerza mayor, dejarlo, abandonarlo. Para ir cerrando y concluyendo sobre este espacio, Voces del Territorio, a lo largo de este recorrido hemos visto cómo el territorio colombiano ha sido escenario de disputas, intereses económicos, exclusiones, pero también de resistencia y creatividad. Al hacernos la pregunta sobre la transformación y configuración y enriquecimiento del territorio colombiano desde su diversidad cultural, descubrimos que el territorio no es una superficie física. Bueno, en este espacio le cedo la palabra a nuestra compañera Dani, que nos va a dar un poco de qué nos quiere decir eso. Ahora es un espacio vivido, cargado de un sentido, disputa y memoria. La ganadería transformó el paisaje, el progreso intentó homogenizarlo, pero las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos lo configuraron desde su propio saber. Vamos a la final de este espacio y por eso les quiero dar las gracias por acompañarnos en este episodio de Voces del Territorio. Nos encontramos en una próxima ocasión. Bye bye.